Imagina esto. Un mundo cubierto de hielo. Gigantes como mamuts y tigres de dientes de sable dominan la Tierra. Los mares están tan bajos que un puente de hielo conecta dos continentes. Y en medio de ese paisaje extremo, un pequeño grupo de humanos da el paso más importante de toda nuestra historia. Entrar por primera vez a un continente completamente desconocido. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué fuerzas de la naturaleza hicieron posible el poblamiento de América? La respuesta empieza hace más de 40.000 años. Poblamiento americano. Hace alrededor de 40.000 años, Europa, África, Asia y Oceanía ya estaban habitadas por grupos humanos que comenzaban un proceso de desarrollo cultural, buscando adaptarse y dominar su entorno. Aunque el ser humano había llegado a casi todos los continentes, aún no había ingresado a América. Entonces, ¿cómo era el medio geográfico en ese tiempo? Aunque los humanos no habían llegado al continente americano, sí lo habían hecho diversos animales, algunos procedentes de Asia y otros originarios de América. Por ello, para entender cómo y por dónde ingresó el ser humano al continente, es importante considerar los factores geográficos existentes en aquel entonces. Uno de estos factores fueron las grandes masas de hielo que se unieron en el estrecho de Bering, creando un puente entre Asia y América. El Pleistoceno o Cuaternario. Definición geológica. El Cuaternario es una división del tiempo geológico dentro del Cenozoico, posterior al Terciario. Comenzó hace unos 2,5 millones de años y llega hasta la actualidad. Se subdivide en dos periodos: el Pleistoceno, caracterizado por glaciaciones y siendo la parte más larga, y el Holoceno, o época reciente o postglacial, que llega hasta hoy. Características del Pleistoceno. Se distinguió por la expansión de glaciares que cubrieron más de 1/4 parte de la superficie terrestre. En Europa, un gran sistema glaciar centrado en Escandinavia se extendía hacia Alemania, Rusia y las Islas Británicas. Otro cubría gran parte de Norteamérica, incluyendo Canadá y regiones de los Estados Unidos hasta Pensilvania y el río Missouri. Algunos glaciares también avanzaron desde las montañas rocosas hacia el sur, alcanzando Nuevo México y Arizona. Las regiones árticas y antárticas, así como los picos montañosos más altos, estaban cubiertos de hielo. Los efectos de estos glaciares aún se observan en varias partes del mundo. Era del hombre. El Pleistoceno a veces se llama la era del hombre, pues en él evolucionaron los primeros humanos. La flora y fauna predominante era similar a la del Plioceno, aunque hacia finales del Pleistoceno en Norteamérica desaparecieron varias especies como la llama, el camello, el tapir, el caballo y el yak. También se extinguieron grandes mamíferos a nivel mundial, como mastodontes, tigres de dientes de sable y perezosos terrestres. Mientras en las latitudes altas se acumulaba hielo, en las zonas bajas aumentaban las lluvias, lo que permitió la proliferación de plantas y animales, incluso en regiones hoy desérticas como el Sahara, que estaba habitado por cazadores nómadas y especies como jirafas y rumiantes. Eras geológicas. Resumen de las eras en forma ascendente: arcaica o precámbrica, primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica, terciaria o cenozoica, cuaternaria, pleistoceno y holoceno. En la imagen de cuadro tenemos en forma descendente: era cuaternaria, holoceno, pleistoceno, interglacial 4, cuarto periodo glacial, interglacial 3, tercer periodo glacial, interglacial 2, segundo periodo glacial, interglacial 1, primer periodo glacial, eras geológicas anteriores, terciaria,
mamíferos gigantes y monos antropoides. Secundaria, grandes reptiles. Primaria, invertebrados y peces. Arcaica, sin vida animal propiamente dicha. Las glaciaciones. La Tierra ha experimentado un largo proceso evolutivo, dividido en eras geológicas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Durante la última, ocurrieron 4 glaciaciones principales. En Europa se conocen como Gens, Mindel, Rhys y Burm, y en América como Nebraskan, Kansen, Illinoisian y Wisconsin, cada una con sus periodos interglaciares correspondientes: Afton, Yarmouth y Sangamon. Durante esta era surgió el hombre. Durante el Pleistoceno, conocido también como Edad de Hielo, se alternaron periodos de frío extremo con interglaciares. Actualmente nos encontramos en un periodo interglaciar llamado Holoceno. Las glaciaciones fueron fundamentales, pues prepararon el terreno para que, hace unos 10.000 años, surgieran condiciones favorables para la vida humana. La glaciación de Wisconsin. Hace unos 20.000 años, Norteamérica estaba bajo la última glaciación, conocida como Wisconsin, que comenzó aproximadamente en el año 70.000 a.C. y finalizó hacia el año 10.000 a.C., con periodos de temperaturas más templadas en los que el hielo retrocedía. Durante los momentos más fríos, el nivel del mar bajaba y el estrecho de Bering se transformaba en un puente terrestre, permitiendo el paso de animales y humanos. Grandes casquetes de hielo cubrían partes de América del Norte, Alaska, tierras de Baffin y Groenlandia y de América del Sur, Venezuela, Perú y Chile. Aunque algunas zonas, como el noreste de Liberia y el noroeste de Alaska, permanecieron libres de hielo. Al finalizar la glaciación, el clima se volvió más cálido y favorable para la flora y fauna. Fauna del Pleistoceno. Se encontraban especies como bisonte, mamut, mastodonte, tigre de dientes de sable, megaterio, capibara, paleollama, gliptodonte y caballo americano. Hacia el Holoceno, en Perú, aparecieron llamas, guanacos, alpacas, vicuñas, armadillos, ronsocos, tarucas, venados, vizcachas y cuyes. Dato curioso, los mamuts eran muy buscados. Sus huesos se utilizaban incluso en la construcción de viviendas. Mamíferos cazados por los antiguos sudamericanos. 1. Paleollama. 2. Camello. 3. Hippidium. 4. Artiotherium. 5. Milodonte. 6. Toxodonte. 7. Capibara. 8. Gliptodonte. Flora del Pleistoceno. La flora latinoamericana preexistente al hombre condicionó la forma de vida de las comunidades aborígenes. La evolución histórica de la vegetación aún no se conoce por completo, y solo estudios detallados podrían esclarecer cómo cambiaron las especies desde su aparición hasta la llegada del hombre. Observaciones arqueológicas y climáticas. Según Duccio Bonavia, en Chorrillos, Lima, se encuentra el camino que siguió la nieve hace unos 10.000 años, con piedras arrastradas por la fuerza del agua desde las alturas hasta la playa. Roger Rabines, en 1972, señala que hace 8.000 años antes de Cristo, la costa del sur de Perú tenía condiciones climáticas más favorables, con abundante vegetación en las lomas. Grete Monsny, en 1971, indica que hace 12.000 años, América tenía un clima distinto, con mastodontes, elefantes, mamuts
y otros animales adaptados al frío. Oliver Dollfuss, en 1964, describe cambios climáticos en los Andes, con glaciares retrocediendo y periodos de frío y humedad, seguidos por estaciones cálidas y secas, así como la formación de pantanos y lomas cubiertas de vegetación, que favorecieron la fauna. Tarea 1. Elaborar un mapa conceptual del tema. 2. Hacer un resumen y comentario de la lectura. 3. Explicar la importancia de la geografía en el pasado. 4. Definir Pleistoceno. 5. Mencionar las eras geológicas. 6. Explicar qué es una glaciación. 7. Señalar cuántas glaciaciones ha tenido la Tierra y cómo se conocen. 8. Describir la glaciación de Wisconsin. 9. Identificar la fauna del Pleistoceno. 10. Identificar la flora del Pleistoceno. 11. Explicar la importancia de la caza del mamut. 12. Realizar 5 dibujos relacionados con el tema. Resolución. 1. Mapa conceptual. Poblamiento americano. Contexto inicial. Humanos en Europa, Asia, África y Oceanía. América sin presencia humana. Pleistoceno, Cuaternario, glaciaciones. Puente de Bering. Fauna megatermia. Glaciaciones principales. Europa. Gens, Mindel, Riss y Burm. América. Nebraskan, Kansen, Illinoisian y Wisconsin. Glaciación de Wisconsin. De 70.000 a 10.000 años antes de Cristo. Descenso del mar y formación del puente terrestre. Extenso hielo en América. Vida en el Pleistoceno. Fauna. Mamut, mastodonte, megaterio, bisonte. Flora, lomas, herbazales, zonas húmedas. Importancia. Condicionó migraciones humanas. Transformó paisajes y ecosistemas. 2. Resumen y comentario. Resumen. El video explica cómo, hace miles de años, los continentes estaban habitados excepto América. Durante el Pleistoceno ocurrieron varias glaciaciones que modificaron el clima y los paisajes terrestres. La última, la glaciación de Wisconsin, provocó el descenso del nivel del mar y creó un puente terrestre en el estrecho de Bering, permitiendo el ingreso de animales y posteriormente de los seres humanos al continente americano. El ambiente estaba dominado por grandes animales como mamuts, megaterios y mastodontes, y existía una flora variada, especialmente en zonas de lomas. Los cambios climáticos y el retroceso de los glaciares moldearon los paisajes actuales y permitieron el desarrollo de las primeras poblaciones humanas. Comentario. El video resalta la importancia de comprender los procesos geológicos y climáticos para explicar el poblamiento de América. Muestra cómo la naturaleza, glaciares, clima, fauna influyó directamente en los movimientos humanos. También evidencia que el medio ambiente ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo. Esta información es esencial para entender cómo vivían nuestros antepasados y cómo se adaptaron a condiciones extremas. 3. Importancia de la geografía en el pasado. La geografía permitía entender el clima, los recursos naturales, las rutas de migración y los espacios habitables. Determinó dónde podían vivir los humanos, qué animales cazaban, qué plantas recolectaban y cómo se desplazaban. Sin comprender el entorno geográfico antiguo, no se puede explicar el origen y desarrollo de las civilizaciones. 4. Definición de Pleistoceno. El Pleistoceno es la primera parte del período Cuaternario, iniciada hace unos 2,5 millones de años. Se caracteriza por repetidas glaciaciones, extinción de grandes mamíferos
y la aparición y evolución de los primeros seres humanos. 5. Eras geológicas: arcaica o precámbrica, primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica, terciaria o cenozoica, cuaternaria, pleistoceno y holoceno. 6. ¿Qué es una glaciación? Una glaciación es un largo periodo en el que la temperatura del planeta desciende drásticamente, permitiendo que enormes capas de hielo cubran grandes extensiones de la superficie terrestre. Esto cambia ríos, mares, clima, vegetación y la distribución de animales y humanos. 7. Glaciaciones de la Tierra. Europa: Gens, Mindel, Ries y Burm. América: Nebraskan, Kansen, Illinoisian y Wisconsin. 8. Glaciación de Wisconsin. Fue la última glaciación ocurrida entre 70.000 y 10.000 años antes de Cristo. Provocó descenso del nivel del mar, formación del puente terrestre de Bering, extensos casquetes de hielo en Norteamérica y parte de Sudamérica, climas extremadamente fríos, migración de animales y seres humanos hacia América. Cuando terminó, el clima se volvió más cálido y permitió el desarrollo de nuevas formas de vida. 9. Fauna del Pleistoceno: mamut, mastodonte, tigre de dientes de sable, bisonte megaterio, gliptodonte paleollama, caballo americano, camélidos andinos como llama, alpaca, guanaco y vicuña, capibara, venados y armadillos gigantes. 10. Flora del Pleistoceno: lomas y herbazales, vegetación de clima frío en zonas altas, bosques húmedos en zonas templadas, regiones con mayor lluvia que hoy como el Sahara Verde, y plantas adaptadas al frío y a ambientes húmedos. 11. Importancia de la caza del mamut. La caza del mamut era vital porque proporcionaba carne como alimento para largos periodos, huesos utilizados como herramientas y estructura de viviendas, piel para abrigo y protección, grasa para encender fuego y cocinar. Era un recurso esencial para la supervivencia humana en climas fríos. 12. 5 dibujos del tema. Mamut: puente de Bering, megaterio, glaciar, hombre prehistórico cazando. Si este viaje por el pasado te ayudó a entender mejor cómo se formó nuestro mundo y cómo llegaron los primeros humanos a América, te invito a apoyar el canal. Dale like, comparte este video con alguien que también ame la historia y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando juntos los secretos que la Tierra aún guarda. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima aventura.